Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias también a la universidad por la invitación. Nos conocimos ya con el ingeniero Waldo, que no lo veo ahora. Pero, sí, ahí te vi. Muchísimas gracias. Dentro de lo que es la Secretaría de Energía de la Nación, existe una dirección específica para las cuestiones de educación acerca del uso de la energía. No voy a abundar en los argumentos del por qué, acerca de la necesidad de enseñar, primero de informar y después de enseñar a usar la energía. Nosotros dentro del Ministerio tenemos como, cuando lo explicamos en fácil, entendemos la energía como un trípode de 3 patas que se necesitan mutuamente para mantenerse de pie. La primera de ellas es la fuente, más o menos renovable, y la discusión es muy larga y de hecho muy atinada estuvo en las presentaciones que me antecedieron. La segunda pata es la tecnología con la cual yo uso esa energía, ciertamente también más o menos eficiente, existen tecnologías más o menos eficientes, y la tercera es el uso. Porque yo puedo tener la fuente más renovable, la tecnología más eficiente, pero si soy irresponsable e ineficiente en mi uso, estoy en el mismo problema que cuando quise empezar a parar a mi trípode. Y aquí sí la educación es la aliada estratégica para la sociedad. Bien. Les propongo partir esta participación en 4 momentos. ¿Por qué es importante trabajar en eficiencia energética? Me viene bien incluso que se hayan excedido, así yo no voy a entrar en detalle allí, porque ya existen argumentos de sobra para creer que la eficiencia energética algunos la ponen como fuente incluso de energía, es una fuente más de energía. Después, dentro de la Secretaría de Energía de la Nación, ¿cuáles son los objetivos que nos proponemos como gobierno? Dentro de la Secretaría de Energía de la Nación hay muchas preguntas en las presentaciones que se sucedieron que me correspondería por ahí responder representando en este momento al Ministerio. No es dable hacerlo ni lo voy a hacer porque me quiero concentrar en la tercera parte de la presentación, que son cuáles son aquellas capacidades técnicas que el gobierno se propone generar en la sociedad en vistas a todo lo que acaban de decir los especialistas que me antecedieron, porque ciertamente se viene un cambio de paradigma, ya lo estamos viviendo, la matriz está empezando a transformarse y Argentina puntualmente empieza a necesitar y va a necesitar cada vez más de una fuerza laboral y cognitiva que pueda estar a la par de este cambio que se está viniendo. Tenía pensado una actividad, pero no creo que llegue. Vamos con la primera parte, que no voy a ahondar mucho. Sí me interesa, independientemente de todas las matrices que mostraron, la matriz de consumo de energía. El sector residencial, nosotros, vos, yo, nosotros en nuestras casas, junto con el sector transporte en Argentina, somos los que más consumimos. Por eso, gran parte de los esfuerzos políticos del Ministerio están en programas y acciones para el sector residencial y para el sector del transporte, ¿sí? Argentina está actualmente invirtiendo en energía, pero también comprando, y es un país que tenemos la capacidad para poder autoabastecernos de mínima, ¿sí? Estamos ciertamente en una crisis energética y hace poco empezamos a entender, por lo menos a nivel masivo, no los expertos como ustedes, que la energía es un recurso escaso y caro, y que consecuentemente es necesario usarlo inteligentemente. ¿Dónde? Prioritariamente en estos 2 sectores que les acabo de mencionar. Además de ello, humo de colores o no humo de colores, Argentina en términos internacionales sí se ha comprometido y seriamente, ¿sí?, con algunos estándares mínimos. En términos legislativos incluso, no lo saben, se está por presentar ante el Senado de la Nación una ley nacional de eficiencia energética que va a fijar ciertos estándares mínimos que después cada provincia adherirá o no a esa ley, pero Argentina tiene la intención y el Gobierno Nacional tiene la intención de establecer un marco regulatorio, además del marco internacional que nos está antecediendo. Este es el humo de colores que les presentaba Marcelo, ese es el gráfico oficial, digamos, con ese fueron a la Convención de París en ese momento a presentarlo, ¿sí? Lo importante es que la educación para la eficiencia energética, por definición, mira a largo plazo, y eso es algo que además, permítanme el análisis sociológico, yo no soy ingeniero, soy maestro, soy docente de grado. A los argentinos además también nos cuesta y nos desafía pensarnos más allá de la inmediatez. También es por la historia que nosotros tenemos. Cuando se crea el Ministerio de Educación, hoy Secretaría, se proponen efectivamente 2 grandes objetivos. El primero es
asegurar el suministro de energía. Esto va en línea incluso con el objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que es la energía segura y asequible para todos, ¿sí?, en un país en crecimiento. Y el segundo es reducir el impacto sobre el cambio climático. De por sí, estos dos objetivos conllevan la necesidad de que el Ministerio de Energía trabaje en relación con otras carteras de gobierno, que es algo también desafiante, de mínimo. Cuando yo me propongo como ministerio asegurar el suministro de energía, necesariamente me hace intercambiar con transporte, me hace intercambiar con producción y con industria. Cuando yo me propongo reducir el impacto al generar, distribuir y usar la energía, de por sí me lleva a interactuar de mínima con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo. Y esto estuvo planteado así como política de gobierno adrede. ¿Cómo lo hacemos o cómo estamos intentando hacerlo con esta pequeña matriz? La primera es lograr institucionalidad. En Argentina este tema no estaba tan instalado como está ahora. Es cierto que la política tarifaria y el sinceramiento tarifario que Argentina recibió en estos últimos tiempos ha hecho a la gente de mínima mirar por lo menos sus consumos, y eso es algo que celebramos que así sea, porque la gente está empezando a hablar de estos temas y esto está bueno que suceda. Entonces se logra y la institucionalidad, no solo del ministerio, sino del tema en sí, que es algo que creemos que es conveniente. También se empezaron a tomar diferentes medidas sectoriales. Por ejemplo, y hace rato que viene, estos aires acondicionados me parece que no lo tienen, pero existe una regulación que indica... No lo tiene. No importa, era de acá en adelante, la necesidad de que algunos artefactos de mínima tengan cuán eficientes son y cuánto podrían serlo, y hay estándares mínimos para aires acondicionados. Los fabricantes en Argentina, por lo menos, no pueden hacerlo que sean menores a A++. En heladeras es distinto y así sucesivamente. La Ley Nacional de Eficiencia Energética busca regular, por ejemplo, para el sector productivo eso, para el sector de transporte otras cosas, ¿sí? En aires acondicionados era un ejemplo que valía. Y eso tiene que ver con algunas medidas sectoriales. Para cada sector de consumo se está pensando cómo en ese sector puede ser, y tiene que serlo, porque esto va a ser una ley, más eficiente. Todo esto siempre está, además, amparado o abrazado por lo que es la educación y la información. Primero la información y luego la educación. Es importante, y ahí adhiero con Fernando que me antecedió, en la mirada que nosotros tenemos sobre el usuario. Tratamos de que no sea la mirada del campesino que no entiende lo que lee, sino de una persona inteligente que mira sus consumos, le interesa hacer algo por eso, porque le interesa de por sí su calidad de vida y además el entorno que lo rodea. Por eso es que como política nacional existe la educación en eficiencia energética, que no había existido hasta entonces, por una necesidad circunstancial que es la de las tarifas, pero con una mirada también más estratégica y a largo plazo. Y en eso es donde me quiero concentrar. Cuando nosotros nos proponemos hacer un plan de información y educación en el uso de la energía, nos propusimos como dos grandes objetivos. El primero es un cambio cultural respecto al consumo de la energía en los diferentes sectores. Es distinto una persona que tiene un camión o que maneja una flota de camiones porque se consume energía que una persona, un padre, una madre, un responsable de un hogar, que el que tiene una pyme, que aquel gran empresario que tiene una gran empresa, ¿sí? Para cada sector es importante dirigirse específicamente con estándares mínimos, pero también con información cierta. Y la información garantiza además sostenibilidad de la acción. Y esto es justamente no subestimar al público con el cual me estoy dirigiendo. Nosotros sí creemos que una factura de 30 pesos por mes o bimensual de electricidad era realmente subestimar a la persona con la que yo estaba dialogando. Y nosotros estamos en otro paradigma. Es un paradigma social y educativo, si quieren, no energético, pero nos agarramos de ese, ¿sí? Y el segundo gran objetivo es un marco regulatorio que garantice políticas educativas a largo plazo. Ustedes saben, acá hay muchísimos alumnos apenas más jóvenes que yo, que han recibido en su escolaridad, por ejemplo, educación sexual integral o educación vial. Yo me acuerdo cuando iba de vacaciones con mi familia, yo tengo familia en Río Negro y en Entre Ríos. Entonces, me acuerdo que un verano nos tocaba en Entre Ríos por mi madre y un verano nos tocaba en Río Negro por mi padre. Yo iba en un Falcon Rural Break con mis 6 hermanos en el baúl, con la perra además, y nos turnábamos por ir atrás durmiendo en el baúl. Hoy, yo que soy padre de familia, no se me ocurre salir y hacer 3 cuadras sin ponerle el cinturón de seguridad a mi hijo y la sillita para el bebé que tiene 1 año y medio.
Eso es porque conscientemente alguien tomó la decisión política de decir, este tema tiene que entrar en el sistema educativo formal. Y cuando yo, como político, tomo esa decisión, eso es para todos y todas, en todos los niveles y obligatorio. Y a partir de allí se comienza a cambiar la cultura acerca de determinado tema. Este gobierno ha decidido que, así como sucedió con educación sexual, como sucedió con educación vial, empiece a suceder con la sustentabilidad energética. No puede ser que usemos la energía como la estamos usando. Es insostenible desde cualquier punto de vista. Y por eso se creó la dirección que yo tengo a cargo y por eso existe entre mi gestión con el Ministerio de Nación de Educación una alianza estratégica por la cual, ahora les voy a contar, se empezó a trabajar, ya está sucediendo en todos los niveles, desde jardín de infantes hasta universidades. En universidades me quiero detener porque además Waldo ha participado también muy activamente. Puntualmente, en educación inicial, primaria y secundaria no me voy a meter tanto. Sepan que, a título informativo, se están cambiando las currículas de esos 3 niveles para que esto forme parte de un contenido obligatorio, porque además de por sí, y ahora ya lo digo como pedagogo, este tema ofrece la oportunidad también de trabajar sobre innovación educativa. Ustedes saben que nuestro sistema educativo y nuestros docentes están formados para enseñar con determinados parámetros. Nuestro sistema está estructurado por materias, por niveles, por materias, por rangos etarios. Cada docente tiene una especialidad, va a dar su clase y se va, ¿sí? Esto es así y las clases y la circulación interna en las escuelas permite este funcionamiento. El nuevo paradigma educativo está hablando de, ojo, porque los temas son cada vez más complejos, necesitan miradas múltiples, necesitan que los docentes empiecen a interactuar y determinado cual tema es dable que se dé en diálogo entre diferentes materias. Y eso así se está haciendo y hacia eso está tendiendo el sistema educativo con todo lo que, imagínense que cuesta cambiar, no forma parte de mi desafío profesional, pero sí el Ministerio de Educación con quien yo trabajo y le proveemos contenidos. En lo que es puntualmente educación secundaria técnica, la fuerza laboral que existe entre la secundaria y la universidad, que son todos los terciarios y la formación profesional, el instalador de gas, el gasista matriculado, forma parte de ese sector. Con todos esos estamos haciendo muchísima fuerza desde el Ministerio de Energía para poder trabajar con ellos en este sentido. ¿Cómo lo hacemos? A título informativo me quiero centrar, les dije otra vez, en universidades porque estamos en una universidad, pero les cuento. Con el INET, que es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica del país, se están revisando todos los planes de estudio de todas las carreras técnicas del país para introducir conceptos de sustentabilidad y sustentabilidad energética para que a partir del año que viene, ¿sí?, todos estos alumnos que cursan su secundaria técnica tengan como, a veces es como materia, a veces es como proyecto, depende cada universidad y cada provincia lo adapta, tengan estos contenidos dentro de su formación, ¿sí? Nos parece importante que un chico que salga de una agrotécnica tenga conocimiento sobre el manejo del agua, por ejemplo, que es una cuestión energética clave. Y así lo estamos haciendo, y así va a suceder. Eso con el nivel terciario. Con el nivel secundario, en el programa Secundaria 2030, que es un programa que tiene el Ministerio de Educación de la Nación, también estamos revisando todos los contenidos y a veces se transforman en módulos de aprendizaje integrados, que ellos los llaman, que se propone un tema y se trabaja de 3 materias diferentes. Ese tema es obligatorio trabajar, la escuela tiene que elegir un tema por año. Entonces dicen, por ejemplo, desde matemática, tecnología y lengua y literatura, que se trabaje el tema para alguna provincia con alguna central nuclear, el tema de las nucleares, por ejemplo. Importa de por sí una innovación porque el proyecto en sí no le dice al docente esta o esta es la respuesta, le dice estas son las preguntas. Y me interesa más que formes pibes que se hagan preguntas inteligentes que pibes que puedan repetirte respuestas. Y bajo ese paradigma educativo, Blas Pascal es uno de los pedagogos que es desde donde estamos trabajando. Lo mismo sucede con los proyectos también, le dicen, miren, un proyecto de renovables, buenísimo, trabajalo de tecnología, si es una escuela, por ejemplo, técnica con orientación en informática, y desde la geografía, buenísimo, y trabajan acerca de renovables, mezclando esas materias, cada
escuela secundaria por ley tiene que elegir, creo que es un proyecto por año o uno por semestre, ahora no me acuerdo, pero nosotros desde Energía estamos elaborando todos esos proyectos para que las escuelas en todo el país tengan por lo menos una cartera interesante de proyectos y módulos de aprendizaje integrados a elegir para poder trabajar estos temas, siempre con este nuevo paradigma de yo no busco un pibe que sepa respuestas, yo busco un pibe inteligente que se haga preguntas, incluso las que yo no me pude hacer ni siquiera como profesor. Ese es el nuevo paradigma y en eso estamos yendo. Ahora, cuando trabajamos con el sistema universitario, lo que nos propusimos bajo el mismo concepto es decir, revisemos por lo menos las carreras estratégicas de ingeniería y arquitectura, que son las que primordialmente tocan la cuestión energética, a ver cómo están esos planes de estudio y si efectivamente estas cuestiones forman parte de los planes de estudio. No hagamos solos el diagnóstico, invitemos a las universidades y así lo hicimos junto con la Secretaría de Políticas Universitarias el año pasado, en el marco del cual conocimos esta casa y a Waldo, y vinieron todos los académicos, planes de estudio en mano, es decir, a ver, revisemos, a ver, materia por materia de estas ingenierías, ¿dónde está el tema de la eficiencia energética y la sustentabilidad? Ahora les cuento las conclusiones. Participaron más del 50% de las universidades, les traje acá una copia después del documento que finalmente salió, y una de las principales conclusiones de la situación actual es que todos los académicos, todos no, la mayoría, porque esto era por consenso, dijeron, ¿saben qué? En las carreras de grado esto no está. Sí en posgrado y sí en lo que es investigación y extensión. Allí sí aparece el tema de la sustentabilidad, la eficiencia energética con muchísima más fuerza que en las carreras de grado. Entonces, dijeron todos los académicos, trabajemos sobre las carreras de grado. Esa fue la primera conclusión que sacaron. ¿Cuáles son las competencias a desarrollar en los futuros egresados? Entonces les preguntamos después. Surgieron estas. Ahí no las ven, la presentación la tienen, ahora después las vamos a retomar. La primera que salió con más fuerza es la necesidad de que un egresado de ingeniería puntualmente visualice el impacto ambiental, social y económico de cada uno de los proyectos que elabora. No puede ser, me acuerdo un ejemplo que puso un ingeniero, que se presente un proyecto de un edificio de vidrio en Misiones. Todo vidriado, divino, moderno, no nos cabe la duda, pero no puede ser. Ese arquitecto, esos ingenieros que planificaron eso, tienen que tener un criterio de sustentabilidad a la hora de presentar incluso su proyecto. Amén de que la regulación después no le permita o sí le permita en Misiones construir. A eso va la ley de eficiencia energética. Fija un estándar mínimo, es decir, el municipio no puede prever la aprobación de un edificio de vidrio en Misiones, porque es energéticamente insostenible eso, porque va a gastar un montón y es inequitativo. Entonces, esa es la primera competencia que los académicos dijeron, nuestros egresados deberían tener esta competencia encima después de haber pasado por la cursada de nuestra casa. La segunda competencia es optimizar el aprovechamiento de los recursos naturales con conciencia ambiental. Y la tercera gran competencia a desarrollar es visualizar la energía como un sistema complejo y ser capaz de adaptarse a las nuevas situaciones. Ante un panorama cambiante, tener una concepción acerca de la complejidad de este tema y la necesidad por definición de múltiples miradas, es importante que los futuros ingenieros de nuestro país lo empiecen a tener. Y esta fue la conclusión que ellos sacaron, ¿sí? Algunas estrategias que empezaron a vislumbrar estos académicos sobre cómo hacer efectiva la enseñanza de la eficiencia energética es, en lo académico disciplinar es incorporando contenidos, o materias, o como cada universidad lo elija. Pero esto se tiene que incorporar en las carreras de grado. Y después participar de prácticas profesionales de carácter social. Esto es, los ingenieros que no solo, los arquitectos que no solo estén concentrados en sus diagramas y en sus planos, sino que también salgan a la calle, exploren, que se fijen el contexto en donde están. No digo que no pase o que sí pase, no lo sé, no era el objetivo. Lo que sí dijeron los académicos es formalicemos esto, porque esto sí es necesario. Digo, no lo dice el Ministerio ni de Energía ni de Educación, lo dicen los académicos. La segunda estrategia para la implementación es capacitación, ¿sí? Y políticas de comunicación. Se dieron cuenta también, y eso lo decían todos los representantes de las universidades del país, participaron de todas las provincias, es que incluso a los docentes les falta a veces actualización. Entonces, una política de la universidad, pero también del Estado en formación docente para actualización, también sería deseable que empiece a suceder. Después les cuento cómo nosotros levantamos el guante o no, y después me dirán si estamos bien o no.
Y lo segundo es en infraestructura. Decían, también es incoherente porque de repente llegamos a una universidad que, buenísimo, hablamos de sustentabilidad de energía, pero la verdad es que ciertamente no hay un sistema de gestión de la energía, las luces se prenden y se apagan de un solo botón, todo el auditorio, por ejemplo. Entonces decían, también es importante cierta coherencia al interior de la universidad para que esto también empiece, a modo de ejemplificador, empiece a cobrar más vida. Ahora, las principales conclusiones que se sacaron son: en las competencias son las que acabamos de ver, y trabajar en equipos interdisciplinarios era otra de las que me faltó decir. Y después, entre todos dijeron, esto está bueno, esto es necesario, en la formación de grado no cabe duda, es donde hay que hacer el foco y empezar a trabajar, pero esto tiene que ser algo transversal. Y ahí lo transversal, y es un signo de pregunta que no tenemos respuesta, es, muchas veces ustedes saben que lo que es de todos es de nadie. Entonces está bueno que quede dicho, pero está bueno que quede bien reglamentado de quién va a ser el agente que se va a encargar de eso, ¿sí? Porque pasó, si no, y de hecho en educación pasó en otros niveles, en educación las reformas universitarias son muchísimo más lentas y además tienen como un grado de cuidado respecto de la autonomía académica y de pensamiento de cada universidad, que es muy difícil establecer parámetros generales. Este fue uno de los primeros ejemplos que sí que, bueno, juntémonos todos y veamos por lo menos conclusiones generales, pero ciertamente eso es un desafío. Y las tres principales conclusiones es que predomina la inclusión de estos temas en lo que son actividades de investigación, transferencia y posgrado, la necesidad de profundizar en el nivel de grado y por eso sensibilizar al sistema con políticas más que nada integrales, ¿sí? Hasta acá llegamos, momento, hasta acá llegamos. Aquel que le interese, tengo acá algunas copias del documento con todas las conclusiones que se sacaron, porque les cuento que esto ya forma parte de los estándares de CONEAU, entonces las ingenierías, las arquitecturas ya acaban de terminar de acreditar, pero las ingenierías están acreditando nuevos estándares y en conjunto con el Consejo Nacional de Ingenieros y el de Arquitectos, esto se está empezando a difundir para que forme parte como un anexo deseable a tener en cuenta, cada universidad después es autónoma, deseable a tener en cuenta a la hora de revisar sus nuevos estándares, con lo que esto, por suerte, desde el Ministerio de Educación de la Nación y desde la CONEAU ya empezó a cobrar un poquito más de fuerza y estamos satisfechos con ese resultado que nos parece oportuno. A partir de aquí, cada universidad después decide o no, si se adhiere o no a esos estándares mínimos que fija la CONEAU, fruto de un consenso de 2 ministerios. Pero ahí ya nosotros no nos podemos meter más porque estamos pisando en terreno donde nadie nos llamó, que es la autonomía de cada universidad. Y por último, lo que les quería decir, aprovechando estos últimos 3 minutos, es, y compartiendo gran parte del diagnóstico que hicieron, es, estamos viviendo un cambio de paradigma, no solo en las matrices, en los consumos, sino también en lo que tiene que ver con nuestro pensamiento y nuestro relacionamiento con los demás y con el medio que nos rodea y del cual nosotros usamos. Se ve en todos los niveles esto, porque lo trabajo desde el nivel inicial hasta las universidades. Argentina estamos acostumbrados a pensar en general a corto plazo, pensar políticas educativas es algo que es bastante dificultoso porque por definición me lleva a pensar a largo plazo. Yo no voy a ver nunca un resultado de esto en 5 años, es la verdad, lo voy a ver de acá a 15. Entonces, que exista una política acerca de educación para la sostenibilidad con foco en energía me parece que es algo atinado y es algo que el gobierno está haciendo con sus más y con sus menos bien. Y la invitación es, además de que cada uno también cobre conciencia con esto, pregúntense si algunos son docentes universitarios acá, yo también, bueno, digo, pregunten todo esto dónde están en sus universidades y si son alumnos también exijan, ¿sí?, como la necesaria actualización de estos contenidos en las materias que ustedes cursan, porque también eso es su derecho. De nuestra parte es eso, es volver a agradecerles. Quería, aunque sea como pantallazo, contarles en qué estamos trabajando, no en todos los niveles, haciendo foco en el universitario, y muchísimas gracias.